Y bien, está con nosotros Paula Zulca, ella es estudiante y también feminista. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre la conmemoración del 8 de marzo. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Muy Yuri? buenas ¿Cómo noches y estás? bienvenida a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer la invitación por parte del equipo de Plaza Libre y a Yuri, ¿no? Felicitarte por tu trabajo y que cada día de lunes a viernes, bueno, sigan viendo el programa, ¿no? Está muy bueno. Gracias, gracias. Bien, Paulita, tú eres una chica muy joven, eres estudiante, eres feminista y ¿cómo ves desde tu perspectiva? Porque hoy día vamos a tener, ¿no?, la voz de la mujer joven, de la joven estudiante, y también vamos a tener la experiencia de luchadoras, de compañeras que han venido a través de muchos años luchando, y tú eres muy joven y tienes una amplia experiencia en la lucha desde la época estudiantil. ¿Cómo ves la situación de la mujer en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura? Sí, bueno, en primer lugar quería mencionar, ¿no?, acerca de que hoy día, como tú ya lo has dicho, Yuri, se conmemora o se reivindica lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea, no es la mujer, el Día Internacional de la Mujer a secas, ¿no?, sino es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque tiene orígenes, lógicamente, del movimiento femenino obrero, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Rusia, ¿no? Tú has mencionado, por ejemplo, acerca de la experiencia o de la anécdota histórica, ¿no?, que se levantaron las mujeres textiles y tomaron una fábrica y lógicamente ahí se vio pues las mártires. Entonces, este hecho histórico lo conmemoran las mujeres rusas, como ya lo habías dicho. Entonces aquí hay una integración histórica y es por eso que ellas reivindican este hecho, este acontecimiento, para reivindicar a esas mujeres y declarar así el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Estamos hablando pues de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y obviamente Alexandra Kollontai, quienes fueron las que llevaron esta bandera de lucha para todas las mujeres, ¿no?, principalmente obreras en ese momento, y obviamente ya después el término trabajadora se amplía a las campesinas, a las ambulantes y a toda la gama de trabajadoras del mundo. No, pues inicialmente nace como el Día Internacional de la Mujer Proletaria primero, ¿no? Antes que trabajadora. O sea, hay gente que se ha comido. Ya, o sea, lo que pasa es que el sistema neoliberal quiere coger todas las fechas festivas para convertirlas, ¿no?, en un circo comercial donde yo te vendo ese día, vendo flores, vendo chocolates y comienzo, ¿no? Y me olvido de las banderas de lucha, que es lo que quieren, y muchas mujeres lastimosamente se han comido ese cuento y han olvidado las banderas de lucha, las cuales ustedes buscan y quieren reivindicar. Sí, sí, claro. En todo caso, aclarar, ¿no?, que el término proletario también a todas las mujeres nos une, ¿no?, las mujeres trabajadoras propiamente. Entonces, sí es verdad que el Día Internacional de la Mujer se ha mercantilizado como acostumbra hacer el capitalismo y, bueno, ha venido, no sé, deslegitimizando muchas luchas que históricamente le pertenecen al proletariado y que, pues, actualmente podríamos decir que el Día de la Mujer, podríamos felicitar a todas las mujeres, pero no es así, ¿no? Evidentemente existe dentro de cualquier espectro de la sociedad lo que es la división de clases. Entonces no podemos hablar de una mujer trabajadora, o este día no podría reivindicarse si no es la masa trabajadora femenina, ¿no? Evidentemente, claro, eso podría decir. ¿Cómo ves o cuál es la agenda feminista de tu tiempo? Porque yo me imagino, obviamente cada una de las generaciones tiene su propia agenda feminista y los varones también tienen su propia agenda de acuerdo, ¿no?, al estrato social en el que están. ¿Cuál es la agenda feminista de las jóvenes proletarias el día de hoy? Bueno, en primer lugar, aclarar que el feminismo es también son acontecimientos históricos y puede ser una corriente de mujeres organizadas, pero también hay que aclarar que existen tipos de feminismo, ¿no? Como tú ya has mencionado a José Carlos Mariátegui, es verdad, él tiene 3 escritos aproximadamente acerca de la mujer, ¿no? El primero es acerca de la reforma sexual, el segundo es sobre mujer y la política y reivindicaciones feministas, ¿no? Claramente ahí José Carlos Mariátegui, quien es uno de nuestros referentes aquí en el Perú para hablar acerca del feminismo, y claramente, ¿no?, él tenía una posición marxista de la interpretación de la historia. Nos decía que el feminismo se dividía en 3 tipos de feminismo: el feminismo burgués, el feminismo pequeño burgués y el feminismo proletario. Entonces, primero hay que entender que las jóvenes mujeres, las madres, las señoras, tienen que ubicarse dentro de estos
tipos de feminismos de acuerdo a su condición de clase. Entonces, de manera particular, yo soy obviamente una compañera estudiante, una compañera que viene del pueblo, una compañera que, junto a más compañeras, no por decirlo personalmente, sino hay esa gama de compañeras de mujeres que vienen del pueblo y obviamente la agenda que nosotras cumplimos y que nosotras queremos reivindicar no es la misma, obviamente, que por ejemplo María del Carmen Alba o por ejemplo Susel Paredes, ¿no? Que tanto tras de un discurso de LGBTQ no sé, ella quiere pues llevar esa bandera, pero a las espaldas de las mujeres trabajadoras viene vulnerando a las compañeras ambulantes, ¿no? Es solamente un ejemplo. Entonces hay que posicionarnos en qué nosotros, en qué posición de clase tenemos para así tener una agenda clara. O sea, es evidente que hay compañeras feministas que tienen, o chicas feministas, o organizaciones feministas que tienen otras agendas que el movimiento social de mujeres lo tiene. Entonces, en ese sentido, Yuri, lo que principalmente las mujeres del pueblo vienen pidiendo con los años, con el tiempo, es, en primer lugar, mejores derechos laborales, condiciones de salud en cuanto a la maternidad y educación también para las mujeres madres, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de las guarderías en los lugares de trabajo, y es cierto, es verdad, tendría que haber habido, como sí lo hubo, por ejemplo, dentro de la Revolución Rusa, en los procesos donde la mujer tuvo mucho más participación, pero actualmente, por ejemplo, las mujeres universitarias venimos exigiendo que hayan cunas guarderías en las universidades. ¿Por qué? Porque no es justo que una joven que sea madre no pueda seguir teniendo el derecho a seguir estudiando solo porque la universidad dice de que si hubieran cunas guarderías en estas instituciones educativas fomentaría a que hayan más jóvenes que se embaracen, ¿no? O sea, es totalmente absurdo las cosas o los comentarios contrarios que vienen poniéndonos o las taras, ¿no? Que vienen poniéndonos a nosotras para no seguir reivindicando estos procesos, pues. Precisamente, pues, es una de las cosas o una de las situaciones en las cuales la mujer ve recortadas sus, podríamos decirle, derechos, beneficios, es precisamente durante la época de la maternidad, ¿no? Claro. Tú señalabas el caso muy bien de las mujeres estudiantes, ¿no? O sea, el hecho de salir embarazada, de tener un pequeño, ¿no? Les impide en muchos de los casos poder continuar con sus estudios, lo cual obviamente perjudica mucho. ¿Cómo ves el tema de la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer? Sí, esa es una ley muy interesante que se aplica aquí en el Perú aproximadamente en el 2016. Es la ley 3364, es la ley que erradica y previene y sanciona también la violencia contra la mujer y los integrantes familiares. Obviamente esta ley tiene un enfoque de género ya dentro del derecho, o sea, y habría que ponerles al tanto a los grupos conservadores que de repente en los colegios no quieren ver un enfoque, o sea, no es una ideología de género, es un enfoque de género que obviamente es una herramienta para los profesionales, y en este caso el derecho con esta ley ayuda, pues, ¿no? a las personas que son que vayan a ser, pues, agentes de justicia para poder interpretar nuestra sociedad. O sea, esta ley nos viene diciendo que hay estereotipos en la sociedad como lo son hacia las mujeres y hacia los hombres, para que justifiquen cierto tipo de delitos. Por ejemplo, es ahí donde ellos explican el porqué el término de decir feminicidio, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿por qué? Porque yo mato a una mujer por el solo hecho de ser mujer, porque tiene que haber un delito que se llame feminicidio. Entonces, esto obviamente tiene una explicación histórica, científica, ¿no? O sea, hay que también validar las cosas o los convenios y los tratados internacionales que justifican el por qué hay que tener este enfoque, ¿no? Y también, obviamente, esta ley ha venido teniendo mucha repercusión en cuanto a las denuncias que las mujeres hacen. Por ejemplo, una de las cosas que exige esta ley es que en los centros policiales existan los centros de emergencia mujer, donde ya no te va a atender, pues, un policía que antes, o policía hombre, ¿no? Que antes probablemente te podía haber dado comentarios como ¿qué habrás hecho tú? Y comentarios machistas, ¿no? Y hay que decirlo como tiene que ser y como es su nombre. Entonces, actualmente esta ley protege mucho más a las mujeres vulneradas física, psicológicamente y patrimonialmente y psicológicamente, ¿no? Hay 4 tipos de violencia que esta ley contempla. Sin embargo, la violencia contra la mujer no solamente es de género ni de hombre a mujer, sino también existe un tipo de violencia que no la sufren todas las mujeres, y es la violencia económica, ¿no? ¿A qué nos referimos con la violencia económica propiamente? Es que hay mujeres que sí trabajan
y hay mujeres que son explotadas por otras mujeres, ¿no? O sea, nadie me va a negar aquí de que, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori tiene empleadas, ¿no? O sea, ella se la pasa en las cámaras felicitando a todas las mujeres, como tú ya lo has dicho, o María del Carmen Alba, o muchas mujeres de derecha que vienen felicitando y al final terminan maltratando o explotando a otras mujeres. Entonces hay que evidenciar esto también y es por eso, es muy importante por eso la posición de clase que vayan a tener las mujeres, porque a partir de ello van a tener un esclarecimiento más claro de todo, ¿no? Del derecho, de la educación y de la política. Muy bien. ¿Cómo ves el tema de los feminicidios? Hay algunos incluso yo cuando estaba en la universidad estudiando Derecho, algunos juristas señalaban pues que incluso el término feminicidio que no debería haber una ley o un agregado al Código Penal sobre el tema del feminicidio, que era homicidio y que bueno, hablando precisamente de la igualdad, ¿no? O sea, si hablamos de igualdad, ¿por qué diferenciar uno de otro? ¿Cómo ves tú eso? Sí, eso es un tema muy interesante porque el feminicidio se define como el asesinato de una mujer por su condición de tal. Entonces hay que entender qué significa su condición de tal. Entonces el derecho y la ley, es una ley bastante amplia, le invito a revisarlos a todos, la ley 3364, dice que por su condición de tal, o sea el feminicidio, el asesinato de un hombre es una mujer por su condición de tal, significa que este hombre dentro de su entendimiento psicológico entiende que la mujer cumple ciertos estereotipos que ella por nacimiento debería cumplir, ¿no? Por ejemplo, solamente es un ejemplo, ¿no? Cuando los hombres cometen feminicidio dicen, yo la maté o yo la golpeé, ¿por qué? Porque es una mala madre. O sea, él cree que tiene que cumplir sus roles de madre y si no lo hace, él la castiga. O por ejemplo, también dicen, ¿no? Los hombres dicen, yo la maté porque ella me engañó. O sea, él considera que es su propiedad. Yo la maté porque no me sirvió bien la comida. O yo le golpeé porque no me sirvió fría la comida. Entonces, ese estereotipo que hay acerca de la mujer es lo que podríamos traducir como su condición de tal. Por eso es de que se llama feminicidio, porque los hombres, y tiene que ser siempre, hasta ahora la ley dice que siempre tiene que ser de un hombre hacia una mujer. O sea, si es de una mujer hacia una mujer, no es feminicidio, sino es homicidio. Entonces, más o menos para identificarlo de esa forma, aún así les invito a leer la ley es bastante amplia, lo digo con conocimiento de causa porque he hecho un diplomado acerca de la ley y me ha tomado, por ejemplo, a mí particularmente y a todos mis compañeros más o menos unas 9 clases acerca de esa ley, entonces no es tan sencillo como pareciese, ¿no? Y hay que leerla también, pues. Pero para traducirlo, más o menos eso, ¿no? Por su condición de tales, los estereotipos que la sociedad cree que la mujer tiene que cumplir, ¿no? Y por eso las matan, ¿no? O las golpean. Bien. ¿Cómo ves este tema? ¿Estás de acuerdo tú con el tema de la paridad y la alternancia? O sea, que se tenga que dar por una ley o debería ser, pues, una palabra que está muy de moda, ¿no? La meritocracia, que las mujeres ganen esos espacios en base al mérito, ¿no? Al espacio que ellas mismas puedan, ¿no? desarrollar dentro de sus propias organizaciones políticas. Sí, esta ley es muy importante, bueno, una reforma en todo caso que se dio acerca de la paridad y la alternancia. Y bueno, en primer lugar quiero señalar que durante muchos años, o sea, históricamente a las mujeres nos han negado el derecho de vernos representadas, ¿no? Hasta que la mujer no podía ni siquiera votar, siempre los hombres nos han representado. En 1950, en la época de la dictadura, Ajá. que es cuando se instaura... Claro. Lastimosamente, en una dictadura militar se instaura el voto a la mujer, ¿no? Ajá, correcto. Hasta esa fecha, al menos en el Perú hablando, solamente las mujeres obligatoriamente, porque naces mujer, no podías verte representada por una mujer. En ese sentido, yo creo sí que es importante que exista una cuota de género. Yo sí creo que es importante. Sin embargo, hay que tener en claro que no todas las mujeres que tengan un puesto político se ven representadas por todas las mujeres en su mayoría. O sea, por ejemplo, y vuelvo a repetir, las mujeres de derecha, fujimoristas, de Acción Popular o del APRA, ¿no? Que han tenido históricamente una actitud y también sus posiciones políticas en contra de las mujeres de la clase popular, o sea, obviamente no nos representan. Entonces, esta ley tiene
o esta reforma tiene, pues, la paridad y la alternancia tiene un doble filo, ¿no? Porque puede haber mujeres que sí, por una cuestión de cuota de género, tienen que estar también, porque, como te dijo, nos han negado esa oportunidad durante muchos años, pero no hay que romantizarlo tampoco. O sea, la ley de la paridad y la alternancia tiene, pues, un doble filo, porque hay mujeres también que van a ir a representarnos, pero van a ir a representar en realidad a otra clase de mujeres, no a nosotras, no a nuestros intereses y no a nuestra agenda política de las mujeres, ¿no? Muy bien, para terminar, Paulita, sabes que el tiempo en televisión es tirano y tengo todavía 2 entrevistadas más hoy día. Sí. En otro momento te invitaré para seguir conversando sobre la visión que tienen las mujeres jóvenes sobre el tema del feminismo. ¿Tú consideras que el feminismo sigue, como en algunos casos, enfrentando al hombre con la mujer, o deberían ser ambos quienes en conjunto deberían luchar por la emancipación de, más que de un género, de una clase social? Sí, sí, evidentemente. Yo creo que el feminismo es una herramienta para las mujeres, en este caso proletarias, para poder reconocer su situación económica, histórica, y poder plantearlo junto a una masa mayor que es obviamente el proletariado, ¿no? Obviamente la clase trabajadora y las grandes mayorías. Sin dejar de aclarar también que las mujeres, por eso es que tenemos que tomar una posición, sufrimos una doble explotación, ¿no? Tanto en la casa y tanto en el trabajo remunerado, ¿no? Que actualmente las mujeres tenemos, ¿no? La mayoría de mujeres. Entonces, esos dos aspectos, discúlpame, que tenemos que identificarlo, pero sí, pues no, la emancipación de la clase obrera finalmente es de interés de todos nosotros y obviamente nos integra a nosotros los compañeros, a ustedes, a mí los compañeros, y bueno, no podríamos negar, ¿no? O sea, sería voltear la torta como durante muchos años los hombres con gran poder hicieron contra las mujeres, ¿no? O sea, no permitir representatividad y cosas así. Excelente, Paulita. Bueno, tenía una pregunta de Holly Marday, pero bueno, ya se la haré a otra líder que viene a hablar también sobre este tema que es sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, estuvo con nosotros Paula Zulca, ella es estudiante y también feminista y luchadora por los derechos de las mujeres jóvenes en este caso. Así que, bueno, vamos a tenerla en algún otro momento. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.